de inmediato con el presidente del Consejo de Ministros, el señor Walter Martos. Ya nos atiende ahora. Él se encuentra ya enlazado con nosotros. Bienvenido, Premier. Muchísimas gracias por atender a nuestra invitación. El día de hoy, un día tan importante para el Perú, porque enfrentamos nuevamente una situación de crisis de la que, como decíamos, mi compañera y yo confiamos en poder salir. Bienvenido. Návila, buenas noches. Creo que, como todos los peruanos, deseamos salir de esta crisis, que ahora no solamente es una crisis sanitaria, ya no es una crisis económica, sino también una grave crisis política. Hemos conversado el día de hoy con los ministros, convoqué a las 5 de la tarde al Consejo de Ministros, sí, para analizar este tema, y escuché la opinión de cada uno de ellos, y en forma unánime tomamos la decisión de que el país está viviendo una crisis sumamente difícil en este momento, que es una crisis sanitaria donde desafortunadamente han muerto muchísimas personas, y estamos en medio de un trabajo donde ya hay algunos indicios de que está bajando la pandemia. Justamente nos decía la ministra de Salud, Pilar Macetti, todo el trabajo que estaba haciendo con el trabajo del oxígeno, con el trabajo de las vacunas que en este momento se están gestionando, y que no podíamos pararlo porque es una necesidad de toda la población, y en este momento pensar siquiera que no podemos continuar con el trabajo implicaría inclusive mucha vida de las personas. Premier, quisiera interrumpirle porque me ha dado un dato importante. Usted ha dicho los ministros por unanimidad. Esto descartaría las versiones que también están circulando sobre algunos ministros que habrían presentado renuncias al gabinete, a su gabinete. Cada ministro ha manifestado su total apoyo al señor presidente de la República, y todos en forma unánime, cuando ha llegado el señor presidente de la República, le hemos manifestado nuestra decisión unánime de continuar trabajando por el bien del país, porque este es un momento muy difícil en que si alguno de nosotros claudicaría en esta lucha que estamos contra la pandemia, contra muchísimas actividades que estamos realizando, sería muy grave, y el único que se perjudicaría sería la población en su conjunto. Eso quiere decir que no hay crisis ministerial, salvo el cambio que se produjo en Interior. Todos los ministros se mantienen trabajando a esta hora de la noche en sus cargos. Todos los ministros están trabajando, es más, el día de mañana continúan con su trabajo normal que corresponde, porque no nos podemos parar en este momento de la pandemia un solo minuto. El virus no conoce de crisis políticas, no conoce de desavenencias políticas, y sigue actuando, y nosotros no podemos descuidarnos por la salud y la vida de nuestros compatriotas. De acuerdo. El presidente ha dicho que aquí hay quienes quieren desestabilizar con la propagación de estos audios la democracia en nuestro país. Pero lo cierto es que los audios también dejan abiertas algunas preguntas para el presidente Vizcarra. Es decir, hasta dónde habría llegado su relación, por ejemplo, con el señor Swing. Y hay quienes van más allá y dicen el presidente no ha dicho toda la verdad respecto a Swing, y el presidente debió pedirle perdón al país en su alocución. ¿Cuál es su punto de mira en tanto presidente del Consejo de Ministros y en tanto la persona que hoy por hoy trabaja a la diestra del presidente Vizcarra? Todos los ministros coincidimos, Návila, de que las investigaciones tienen que seguir su curso como corresponde, siguiendo el debido proceso, y que se llegue hasta las últimas consecuencias, ¿no? El señor presidente de la República, como él lo ha manifestado y ha aclarado de qué se ha tratado esta reunión, y si hay algunos otros detalles, pues la Fiscalía está haciendo su trabajo, y ha ido varias veces al Palacio, no solamente una sola vez, ha ido varias veces al Palacio, y se ha llevado todo el material que ha solicitado, cuadernos, audios, grabaciones, se ha llevado todo el material. Entonces, el mismo presidente de la República
nos ha indicado mucho que cuando hay una investigación de cualquier tipo, brindemos todas las facilidades que se den, tanto en documentación como en grabaciones, ya sea en el Congreso, ya sea por la Fiscalía. Entonces, que continúe el curso de las investigaciones y que se llegue hasta las últimas consecuencias, pero eso no tiene por qué perjudicar la estabilidad política y sobre todo en esta crisis tan difícil que está viviendo, porque los únicos que se van a perjudicar son los peruanos. Claro, pero yo me refería a esta especie de coordinación que se escucha entre la señora Morales, el presidente, la señorita Karen Roca o señora Karen Roca, donde parecieran coordinar lo que ella va a declarar ante la Fiscalía respecto a la relación con Swing. ¿Cuántas veces visitó Cisneros al presidente? ¿Cuántas veces ingresó a Palacio de Gobierno? ¿Para qué? El presidente habla de manipulación también, que estos audios o conversaciones fueron sacadas de contexto. La pregunta es, hoy por hoy, ¿le podemos creer al presidente Vizcarra cuando los audios también plantean estas preguntas que son válidas para la población, para la prensa y para el propio Ministerio Público? El señor presidente de la República nos ha manifestado a todos los ministros que cuando vino a la Fiscalía había un registro de 2 veces del ingreso de este señor, sí, y que en los audios figuraban como 5 veces. Sí. Entonces lo que se quería aclarar si eran 5 o 2 veces y quiénes lo habían recibido, y de eso se trataba la conversación, de coordinar y que cada uno, en algún momento el presidente dice, lo que tiene que decir es decir la verdad, pero que cada uno diga en qué momento se recibió, si fueron 2, si fueron 5, y eso es lo que estaban tratando de aclarar. ¿Quién graba al presidente? Porque también refirió el mandatario que estos audios él ya conocía de su existencia debido a que un periodista extranjero había advertido que contaba con ellos o que tendría probablemente acceso a ellos, y le comento que aquí también entre los periodistas hemos conversado y muchos colegas han expresado que ya había intención de filtrar estos audios a la prensa. Entonces la pregunta es, ¿quién graba y por qué es tan frágil la seguridad, en cualquier caso, en torno a la presidencia? ¿Es la señora Karen Roca despechada? ¿Es el señor Richard Cisneros? ¿Hay un mecanismo en Palacio de Gobierno para registrar todo lo que habla el presidente con quienes constituyen su núcleo más cercano? ¿Cuál es la hipótesis que el gobierno desarrolla hoy acerca de las grabaciones que se han hecho? En este momento nosotros no podemos adelantar ningún juicio porque realmente desconocemos quién ha hecho la grabación o de qué fuente vino. Eso seguramente con las investigaciones ya se llegará a saber quién hizo la grabación, quién le entregó al señor presidente de la Comisión de Fiscalización, y seguramente que más adelante algo sabremos, pero en este momento no sabemos a ciencia cierta quién ha hecho mal. No lo saben hoy, pero se han iniciado investigaciones al respecto en Palacio. ¿Se ha dispuesto que se averigüe qué pasó? Por el momento no hemos conversado del señor presidente de este tema, no hemos hablado de ninguna investigación que se tenga que hacer acá en Palacio. Lo que sí, en todo momento, como hemos dicho, cuando ha venido la Fiscalía, lo que ha pedido se le ha entregado, a donde ha deseado ir, se le ha prestado todas las facilidades para que ingrese, etcétera. No ha habido ningún tipo de ocultamiento durante las investigaciones. Entonces, las coordinaciones del presidente en los audios no, digamos, son instrucciones para que la señora Roca declare de tal o cual manera a la Fiscalía. El presidente se allanaría, digamos, él, a ofrecer un testimonio a la fiscal Zoraida Ábalos de oficio. La Fiscalía está investigando este caso, pero el presidente, digamos, en aras de ser transparente con la población, le pediría a la fiscal que haga una investigación sobre su participación en todo este escándalo que ha estallado hoy. No puedo dar respuesta a esa pregunta, no he conversado este tema con el señor presidente de la República y él creo que tomará las decisiones más adecuadas en el momento de que se presente o que lo plantee, ¿no? ¿Sabía usted que Karen Roca, según algunas fuentes, es aspirante a colaboradora eficaz? Para ser colaborador eficaz tendría que haber cometido algún tipo de ilícito. ¿Esa versión la manejan en Palacio de Gobierno?
No manejamos ninguna de las versiones de Palacio de Gobierno. La señora Karen Roca sigue laborando en Palacio de Gobierno, no ha sido despedida. Su esposo también sigue laborando, tengo entendido, en el Ministerio de Transportes, tampoco ha sido despedido, y seguramente que el presidente de la República tomará algunas decisiones al respecto a partir de mañana, ¿no? Es decir, Karen Roca continúa hoy. ¿Cuál es exactamente el cargo que ocupa en este momento en Palacio de Gobierno? Bueno, ella sigue desempeñando la función como secretaria del señor presidente de la República. Y ella sigue en su puesto, no en ningún momento ha sido despedida. Porque en el audio habla de alguna renuncia que iba a presentar y le increpa al presidente su falta de apoyo y responsabiliza a Miriam Morales de su situación, de la complejidad de su situación. La señora Morales en este momento, ¿cuál es el cargo que ocupa y cuál es el papel que desempeña en el entorno presidencial? Bueno, la señora Miriam es la secretaria general de Palacio y desempeña las funciones normales que le corresponden en esa función, ¿no? A ver, voy a revisar algunas transcripciones de los audios para poder compartir con usted. Aquí dice, por ejemplo, ¿no? Dice Martín Vizcarra, lo que tendría que decirse es que lo que ingresó solo fueron las 2 veces que ingresó y que las demás han sido pedidos y solicitudes, en referencia a Richard Cisneros, pero nunca entró porque no se llegó a formalizar. A quien vino a ver no aceptó la visita y eso se tendría que decir. Karen Roca dice, como sucedió con los de Cusco, hoy se les dejó en desamparados porque hoy no tenían cita. Tienes que decir, le responde el presidente Vizcarra, que han habido correos, pero no se permitió que ingrese. Y Miriam Morales interviene diciendo, lo que ha debido pasar en la práctica, y quiero corroborar, es que alguien ha debido solicitar que no figure en el registro. Y habla de una suerte de agenda roja del presidente o algo de ese esquema. ¿Existe una agenda roja hoy por hoy del presidente de la República donde aparezcan los nombres de las personas a las que recibe el presidente, pero que no aparecen en el registro de visitas de Palacio de Gobierno? ¿Hay una agenda roja del presidente Vizcarra? Bueno, desconozco totalmente la existencia de alguna agenda. Ese es un manejo totalmente administrativo interno del Palacio, que nosotros desde la presidencia del Consejo de Ministros no tenemos mayor facultad para ver eso. Y como repito, el señor presidente de la República, lo que nos ha manifestado era como no, en un registro figuraba una cosa y en algunas grabaciones había otras, lo que quería verificar es cuántas veces realmente se había ingresado, ¿no? Dada la situación y el hecho de que, como usted dice, todavía no se conoce finalmente quién grabó, no sé, ¿han pensado en suspender a los implicados en estos audios para poder iniciar las investigaciones? Esa decisión lo va a tomar el señor presidente, seguramente más adelante, pero en este momento en el Consejo de Ministros hemos estado toda la tarde coordinando todos los trabajos que tenemos en la lucha contra la pandemia, los temas de las vacunas, del oxígeno, el apoyo alimentario que se está dando, los temas de fiscalización. Claro, porque obviamente nosotros nos estamos concentrando en todo el trabajo que tenemos que continuar como gabinete. Claro, porque le pregunto esto porque es obvio que el presidente tiene un grupo cercano de colaboradores y hay un tercer audio donde hablan Karen Roca y el señor Cisneros. Y ella le dice, es tu oportunidad para que digas las cosas como son, Richard. Te aseguro que así como el presidente me ha traicionado a mí, te va a traicionar a ti. Mira cuántos años he estado a su lado y no le he importado yo. Me ha votado prácticamente. Si tú supieras lo que me ha dicho, me ha humillado de la peor manera y testigo es él. Solo te digo eso, confía, yo no te estoy mintiendo, te lo juro, él me ha humillado, se ha burlado de mí, me ha dicho que ya no has estado 10 años conmigo, renuncia pues, ¿qué más quieres? Puedes seguir siendo una persona que señala esto en una conversación con Richard Cisneros o Richard Swing, todavía ser la secretaria personal del presidente de la República o se le mantiene en el cargo por algo más, despierta la suspicacia también. Con toda seguridad que después de estos audios que han salido, el señor presidente de la República va a tomar una decisión, eso con toda seguridad. Ahora, yo no quiero adelantar opinión, pero parecería esa conversación
que alguno de ellos sabía que se estaba grabando, no lo sé, pero no voy a adelantar ninguna opinión porque eso está en investigación y seguramente ya seguirá su curso. Claro, porque no hay forma de que el congresista Alarcón haya podido colocar micrófonos en Palacio de Gobierno, ¿o usted cree que esa es una posibilidad? Eso habrá que investigarse, pero indudablemente es sumamente delicado que se hagan estas grabaciones en Palacio. Es algo que se pretenda posteriormente utilizar en contra de alguien o se esté planeando un complot, ¿no? Claro. Pero eso, como repito, ya se investigará en el futuro. Por eso, la pregunta es, ¿hay un complot para sacar al presidente de la República y quiénes estarían dirigiendo ese complot? Mire, el señor presidente de la República, en todas sus decisiones que ha tomado, pensando siempre en el país, indudablemente hay muchísima gente que se ha sentido afectada en lo que es la disolución del Congreso, en las medidas que ha tomado en la lucha contra la corrupción, en el impulso de la reforma de la reforma política que está impulsando. Justamente el día miércoles que estábamos en Consejo de Ministros, sí, hizo una invocación al Parlamento para que de una vez se debata el impedimento a postular a los sentenciados en primera instancia, y hay muchísimas cosas hay muchos intereses detrás de esto que indudablemente, al parecer, hubiera un complot para desestabilizar al presidente y al gobierno en este momento. Usted es un hombre de inteligencia, la pregunta es directa, ¿quién maneja ese complot? El presidente ha aludido, ha incluso comparado estas maniobras con maniobras montesinistas. ¿En este complot está comprometido el presidente del Poder Legislativo? Yo no puedo dar tal aseveración, pero sí le digo que hay muchísimos grupos políticos que tienen sus intereses particulares y como lo hemos visto, ¿no? Tanto en la presentación de diferentes normas que sin importar desestabilizar al país económicamente, lo presentan sin ningún sustento técnico, etcétera. Indudablemente que el presidente y el gabinete es un obstáculo para la gestión de todas esas normas que se vienen dando. Se viene un proceso político, ya faltan 7 meses para las elecciones y no tenemos las reglas claras para este proceso. Y hay mucho interés seguramente en que muchos grupos políticos a condicionar ciertas normas a sus posibilidades de acceder al poder en las próximas elecciones. La señora Roca habló con la Fiscalía, en su momento ofreció información sobre el papel de la señora Morales, a quienes se le conoce como la intocable en Palacio de Gobierno. Yo le preguntaba antes por su papel. ¿Pueden seguir Miriam Morales, Karen Roca y otros en Palacio de Gobierno? Insisto con la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el presidente defendería a Miriam Morales y por qué mantendría a Karen Roca en su puesto? Esa decisión la va a tomar el señor presidente de la República. Lo que yo le puedo decir como presidente del Consejo de Ministros, sí, que en cada reunión que tenemos en el gabinete, la señora Miriam Morales cumple las funciones que le corresponde a toda secretaria, igual como la secretaria general de la presidencia del Consejo de Ministros cumple sus funciones en lo que es toda la parte administrativa de los consejos, de la parte legislativa que damos, y yo en ningún momento he visto alguna interferencia, etcétera, en la toma de decisiones, que la tomamos directamente con los ministros y el señor presidente de la República. Claro, porque existe la percepción de que el presidente la escucha más a ella que incluso a usted o a la ministra de Justicia, que son sus asesores directos de acuerdo a la jerarquía de gobierno. Mire, en todas las decisiones nos reunimos con el señor presidente de la República y a veces con algunos ministros es en la toma de decisiones de algo de un sector implicado, pero yo en ningún momento he visto a la señora Miriam Morales en la toma de decisiones en lo que se refiere al gobierno. No hay, entonces, usted da fe de que la señora Morales no interviene en las decisiones de gobierno. Le repito que en aquellas decisiones de gobierno, el señor presidente de la República lo hace con algunos sectores de
involucrados en esa toma de decisiones. Por ejemplo, en este tema de la pandemia, siempre está la ministra de Salud con todo su equipo de trabajo, y yo lo acompaño al señor presidente de la República de las exposiciones que le hacen del oxígeno, de las camas diariamente, y tomamos las decisiones con la ministra. Se ha referido también al señor Alarcón, el presidente de la República, y ha dicho precisamente una persona que tiene hoy investigaciones, cuando estaba en la agenda la discusión para finalmente establecer las prohibiciones a los candidatos o a los postulantes a cargos públicos que tengan condenas en primera instancia. Hay ahí una relación. ¿Qué papel cumple Alarcón? De acuerdo, ustedes tienen que haber hablado de ese tema. ¿Qué motivaría al congresista Alarcón a haber desempeñado el papel que ha desempeñado hoy? Porque incluso está pidiendo garantías. ¿Hay algún tipo de amenaza a la integridad del señor Alarcón, de la señora Roca y del señor Swing? Eso es lo que ha pedido Alarcón hoy al Congreso, ha pedido garantías. Como presidente del Consejo de Ministros, yo tengo la más amplia apertura y el máximo respeto por cada uno de los congresistas, absolutamente por todos, indistintamente de cualquier partido o de cualquiera sea su personalidad, porque tengo la plena convicción de que por encima de cualquier diferencia o interés personal, en el fondo podemos encontrar un punto de entendimiento para servir al país. Ahora, si el señor congresista Alarcón ha pedido las garantías, yo que sepa desde la presidencia del Consejo de Ministros, no existe ningún tipo de amenaza ni de inseguridad que le pueda causar a él o a toda su familia. Le comparto información que estoy recibiendo en este momento. El Congreso reanudaría una sesión plenaria únicamente para presentar la moción de vacancia y después se levantaría la sesión. ¿El presidente ha sostenido algún tipo de conversación con alguna bancada? La bancada del Partido Morado ha dicho que ellos no van a contribuir a desestabilizar el gobierno en este momento, en esta situación de pandemia, pero finalmente el Congreso pareciera tener en este momento la sartén por el mango, ya que se cuenta o se contaría con los votos para vacar al presidente. ¿Hay conversaciones con representantes del Congreso para evitar una vacancia del presidente de la República? No hemos conversado con ningún representante ni con ningún líder político. Creo, Mávila, que en este momento es muy importante que el pueblo sepa quién es el que crea la inestabilidad política en el país en una situación tan grave y de muy serias consecuencias para el país. Como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, acá cada congresista tiene que mostrar su cara y ver en qué sentido vota y no a través de los portavoces. Yo lo sé, para claro. que el pueblo, como hay unas próximas elecciones, el pueblo tiene que saber por quién va a votar en estas próximas elecciones, por qué partidos puede votar en estas próximas elecciones y quiénes tienen intereses en desestabilizar al país, creando una situación tan grave y complicada como la que estamos viviendo. Entonces, el presidente se someterá a la vacancia y si es vacado, acudiría al Tribunal Constitucional. Hay también algunos especialistas en derecho constitucional que dicen que él podría recurrir a esto porque todavía está un poco en una zona gris el tema de la vacancia moral y con los votos el Congreso lo puede hacer. El presidente está prácticamente desarmado, sin bancada, sin diálogo con el Parlamento, como usted lo ha señalado, y hoy por hoy expuesto a una votación. No hemos todavía analizado el escenario. Indudablemente que vamos a ir muy de cerca haciendo el seguimiento de las decisiones que tome el Congreso de la República y nosotros veremos la mejor manera de defender la estabilidad política del país, siguiendo todos los cánones dentro de lo que nos marca la Constitución y las normas en la defensa de lo que es la democracia y la estabilidad del país. ¿No se descartaría entonces, y con esto concluyo, una acción de inconstitucionalidad si es que el Congreso vacara al presidente? ¿Cuál sería la reacción del presidente? ¿Dejaría Palacio de Gobierno? Nosotros no descartamos ninguna herramienta legal que nos permita mantener la estabilidad política del país y tendremos que hacer lo que corresponde dentro del marco legal y la Constitución. Entonces, esa sería la reacción legal si es que el Congreso vota y aprueba una vacancia.
Así es, Mávila. Sin embargo, Mávila, te repito, con la apertura que siempre he tenido con la gran mayoría del Congreso, yo espero que haya una madurez en la gran mayoría que conozco de los congresistas, que son congresistas muy respetables y con quien hemos tenido una relación muy estrecha, que en este momento tienen que pensar primero en el país y después en cualquier interés subalterno que pueda haber de partido o de grupo. Yo creo que la gran mayoría de ellos está a la altura de estas circunstancias, Mávila, y esperemos por el bien del país que no prospere esta vacancia. De acuerdo, le agradezco muchísimo, ha sido el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, y hacemos votos porque mañana amanezcamos en un país estable. Estable es lo más importante y un país que camine hacia adelante y que de una vez por todas superemos estos enfrentamientos que poco favor nos hacen en una situación de depresión económica y de pandemia sanitaria. Voy a la pausa, o me parece que ya tenemos enganchado doctor Walter Martos. Le agradezco que haya estado con nosotros. He sido el presidente del Consejo de Ministros, representante del presidente de la República.